extrema, pero aquí hay una socavación de la moral, de las estructuras, de las instituciones muy profunda como para que se esté dando esto. Hoy día el pueblo argentino hace esto porque tiene hambre, porque está desesperado, como medio de protesta, porque necesita alimentarse. Podríamos analizar el fenómeno, Libardo, del saqueo. ¿En qué momento una sociedad empieza a saquear? ¿Qué es la expresión del saqueo? Es cuando la gente cree que el caos llegó. Parte del saqueo es caos. Es profundizar el caos. Como los terremotos cuando... Claro. Y yo recuerdo a Amaro Gómez Pablo preguntándole a una persona que llevaba con tremendo televisor, cargándolo a una camioneta, y le decía, bueno, ¿qué producto de esa imagen de Amaro yo la tengo presente? Claro. Entonces, los saqueos es la gente sale en un efecto manada. Porque no es que la gente se esté muriendo de hambre. Argentina, ¿hay pobreza? Sí. ¿Se va a empobrecer la gente esta semana? Sí. ¿Se va a empobrecer mucho más? Sí. ¿Está creciendo la pobreza? Sí. Pero ¿en dónde están los políticos y los empresarios diciendo, ¿sabe qué más? Trabajemos en esta nación infinitamente rica, que tiene el commodity más espectacular del mundo? No es el cobre. No es el cobre, no es el oro, no es la plata, no es el petróleo. ¿Sabe cuál es el commodity que tiene más futuro? Lo tienen los argentinos. Alimentos por millones de toneladas. El alimento es el principal commodity que va a ir hacia adelante. Entonces, ¿de qué manera esa nación, que es el granero del mundo, como tú decías, Eduardo, en ese sentido, cómo hacia adelante construye las plataformas que otras veces le han permitido superar momentos? El momento del 2001, yo estaba en Argentina para la transmisión de lo que había sido el fenómeno del 2001, y ver argentinos que tenían que ir en la puerta de los restaurantes a tomar las sobras. Sí. Eso no entró a la mentalidad. Y ese argentino que estaba recogiendo las sobras con una capacidad intelectual, de raciocinio y de cosas, pero la situación lo llevó a eso. Sí. O una familia que vivía en un mall. Una familia bien acomodada en Argentina. Yo fui harto ese año también en Argentina y me recuerdo del caso de una familia que era muy acomodada en Argentina y a partir de la crisis perdieron absolutamente todo y ellos lo veían bien vestidito y vivían en el mall con sus 2 hijos. Entonces, en el fondo iban los hijos al colegio y volvían al mall y se sentaban así en las mesas, en los patios de comida y dormían en los bancos y ahí. Entonces, en el mall. El político que no piensa sino en construir clientelas, porque la clientela, la gente empobrecida y afectada, que es lo que pasa en varios países, le conviene a ciertos sectores políticos, les conviene. Pero esa mirada de país, ¿cómo hacemos? ¿Cómo construimos? ¿Cómo trabajamos? Y la sacamos adelante y empujamos. ¿O cómo hacemos un dique moral sustantivo? ¿Cómo trabajamos en los colegios? ¿Cómo trabajamos en las escuelas para el dique moral, para que nuestros niños, los niños argentinos, no consuman drogas, no se acceden? Porque es que la metáfora, Julia, es que la droga pasa. No pasa, no es cierto, no está pasando, se está consumiendo. En Argentina saben hace mucho tiempo que lo que más se está consumiendo lamentablemente es el famoso Paco, que es la pasta base, que ellos le conocen como Paco, y que es la más dañina de todas, en el fondo, que convierte a las personas en verdaderos zombies. Pero acá lo que yo encuentro más complejo, Libardo, es que cuando tienes un Estado que está quebrado, cuando tienes políticos que se han robado hasta la manera de andar de los argentinos, finalmente ves un pueblo que está desesperado, que está llegando al punto de empezar a saquear. Porque no le alcanza el sueldo, porque no puede vivir, porque ya la calefacción que antes era gratis hoy día la tiene que pagar. Entonces ya se empiezan a atorar y es ahí donde vuelve a aparecer la plata de los narcos. Sí. Porque cuando el Estado no te da tus derechos básicos, está el narco amigo que de a poco te empieza a comprar. Y no te das cuenta en el minuto en que le vendiste el alma. Mira, Julio, ¿sabes de dónde viene tu reflexión? Escobar. Sí, Escobar en Medellín de pronto aparece construyendo casas y otorgándole casas. Subsidio de una casa fabulosa. De casas que el Estado no llegaba. Entonces, ¿pero qué fue? Que dice la gente, que algunos que creen que Escobar era bueno, decían, mire, ¿sabe qué? Se preocupó del pueblo. Falso. Lo que Escobar hizo fue construir una red de cómplices, comprar una red de cómplices, de informantes y de cosas a través de este sistema. Entonces, hoy lo que va ocurriendo es eso, ¿no es cierto? Sí. Porque el jefe narco está en donde esté cómodamente sentado. Es dificilísimo llegarle al jefe de Mira lo que plantea respecto a lo que dice la Juli y tú, Libardo, un cura argentino, un cura de villa, un cura de una población en Argentina. Y él dice que además es un tipo que está amenazado de muerte. Dice, el narcotráfico es una entrelequia que no tiene rostro, que uno sabe quién maneja, pero que compra a los pibes, compra a los jueces, el narcotráfico lo compra todo. Si tú tienes un país quebrado, no solo moralmente, sino que en términos prácticos, económicamente, el narcotráfico es terreno llano para el narcotráfico, porque no solamente compra a la gente, al policía, a los niños,
sino que compra el sistema completo. Sí, se compra un país. Pero hay algo, Libardo, que no sé si tú estás de acuerdo conmigo, que hay algo que tiene Argentina. A ver. Dije, Argentina igual es un país que tiene educación. Entonces, no es lo mismo, por eso digo, no es lo mismo que con Colombia de hace 30 años. No es lo mismo. Además, la calidad de la educación que ellos tienen y que tradicionalmente han tenido en los últimos 60 años es muy superior a la mayoría del resto de Latinoamérica. Y eso marca la diferencia quizá un poco. Además que tienen un tema cultural, no sé si va en el ADN, en la tienen personalidad. Un rostro cultural superior. Pero sí, un rostro tienen, cultural. no superior, sino que es distinto, que es la capacidad de levantarse en las caídas, la resiliencia. Eso yo me acuerdo del 2001. Igual, Argentina sumía pero en una crisis pero horrible, que cualquier otro país del mundo estarían hasta en los rostros completamente amargos. Tú ibas a los restaurantes, en los restaurantes estaban llenos. Tú ibas a las plazas, la gente estaba disfrutando en las plazas. Y eso yo creo que hay que valorárselo al pueblo argentino, que independiente de la crisis en que ellos están, como que saben disfrutar mejor y no se dejan hundir. No sé si compartes. Estoy totalmente de acuerdo. Y sale una cosa todavía más importante del argentino, es la capacidad creativa que tiene el argentino. Sí. Es notable. La capacidad de inventos que fueron capaces. Por ejemplo, el trueque vecinal. ¿Cómo se enfrentó la crisis? Era vecinos que no tenían dinero, que en lugar de salir a saquear, que en lugar de salir a robar, ¿sabe qué hacían? Trueque vecinal. Claro. Esto era muy interesante. Ellos decían, bueno, tengo un litro de leche, yo tengo una cucharada de café, cambiémosla o coloquemos esto. Claro. Pero la gracia que tiene el argentino es de pronto esa solidaridad abajo. En cuanto a la penetración del narcotráfico, una de las barreras que todavía y no tengo certeza de que no haya logrado, es el fútbol. Porque el fútbol es el gran, lo voy a decir, el bálsamo, por decirlo de alguna manera, es el bálsamo. El bálsamo. Es decir, es la anestesia. Claro. Sí. Porque cuando tú entiendes y todos estos problemas que han tenido, y un clásico del Boca River o un clásico Racing Independiente, paraliza el país. te sacan, te pero es el lado bonito, pero el lado oscuro es que también el hombre del maletín opera en Argentina y que en los clubes hay algunos que han estado, presidentes de clubes que han estado amenazados de muerte y que la plata del narcotráfico también ha llegado, o sea, claro, las dos caras. Tiene aparte, pero para el pueblo que tiene, es la conversación, es el punto de encuentro, de conversación. Porque ¿en qué estamos conversando en Chile hoy? Para Teresa, ¿en qué estamos conversando? Estamos conversando de Allende y Pinochet. Aquí, esa es la conversación que tenemos. Pendiente. Y con todo el ¿qué hace un argentino? En donde si ustedes me dicen, si fuera Chile, la conversación sería Colo-Colo, la Chile, la Católica, el Auda, en fin, debería tener un poquito ahí. El argentino saca esos temas y se instala en la conversación. Por eso, con todo lo que no querramos, la figura de Maradona, con todo lo que no querramos, es lo que Maradona, futbolista, saquen lo otro, le entregó a los argentinos en marco de eso. Desde el año 78, el cuestionamiento de la Copa Mundial, del campeonato mundial que ganó Argentina, está no solamente por el marcador con Perú, está porque haya llegado, como tú muy bien indicas, Julia, el hombre del maletín para que Argentina ganara durante la dictadura militar un mundial de fútbol con 78. Dinero narcotráfico. Sí. Es decir, desde los 70. Entonces, claro, pero hay gente buenísima de Argentina, pero por millones hay argentinos creativos, la mayoría y toda esta cosa, por millones. Siempre estas minorías violentas, con dinero, con bala, con miedo, con temor. Porque eso dice, ¿sabe qué? Yo te mato si tú no estás para este lado. Bueno, las sociedades tienen que poner a veces número de muertos. Eso es, es decir, mire lo que está ocurriendo en México. En México van 60.000 personas asesinadas en los últimos 5 años. 60.000 de las maneras más atroces. Terrible. Entonces, los países de pronto entran en unas conversaciones de esta naturaleza. Pero vuelvo al punto. Los argentinos ¿tienen una conversación distinta? Sí. ¿Tiene una base de educación distinta? Sí. ¿Es rica esa base de conversación? Sí. ¿Es una nación rica? Sí. ¿Por qué es resiliente Argentina? Es porque tiene los recursos para ser resiliente. Claro. Es decir, es capaz de
es capaz. Si hoy Argentina dice, ¿sabe qué? Voy a meter toda mi deuda aquí y tengo lo más preciado que viene hacia los próximos 50 años, los alimentos. Argentina podría hoy, para salir de la crisis, comprometer los alimentos de los próximos 20 o 30 años y ofrecerle al mundo y salir de eso y encontrar los recursos para salir de la crisis. Sí, pero ¿sabe por qué no entra en esa conversación? Porque estamos preocupados. ¿Cuánto fue que finalmente la señora Cristina se robó? Si es que se robó, ¿en dónde enterró la plata? ¿En dónde la tiene enterrada? Lamentablemente, esa misma creatividad que le aplaudimos al argentino, ese mismo acervo cultural que le aplaudimos al argentino, ha sido utilizado por décadas por su clase política para hacer lo que ha querido con el pueblo argentino. Exacto. Entonces, así como tienen la cultura de la creatividad, tienen la cultura de la trampa. O sea, son expertos en inventar nuevas maneras para seguir endeudándose, para seguir viviendo de una gran falacia. Es tremendo. Tenemos un mensaje a través de Twitter, Libardo, que quiero compartir contigo. Lavero González. Hola, Chile. El domingo mi sobrino y amigos retornaban y al pasar por aduana argentina fueron asaltados por sus funcionarios. Buscaban y tomaban lo que querían de los bolsos y maletas y decían, encontré botado esto, no tiene dueño, esto otro, le sacaron las poleras, perfumes, souvenir. En la aduana del aeropuerto les robaron lo que quisieron. O sea, lo que vemos en el reportaje trasunta y traspasa a otros estamentos, como por ejemplo a un turista chileno que va a Argentina y que le roban todo. Siempre hay de estos funcionarios descriteriados y tal, y que cometen este tipo de cosas sin saber lo que finalmente terminan afectando, ¿no? Es allí. Hay un punto dentro de la sociedad argentina y es la siguiente. ¿Argentina se merecía a Menem de presidente? Bueno, dicen que cada país se merece los políticos que elige, Julia, o los presidentes que tienen. Menem, con lo que es y lo que fue como presidente, en la lógica argentina no debió haber sido. No debió haber sido. Pero las transacas políticas le dieron la oportunidad de llegar ahí. Era Néstor Kirchner, una persona llamada a conducir los destinos de Argentina. Era un gobernador de Santa Cruz, allá perdió. Pero que la crisis en esto donde no sería. Entonces, y después se perpetuó con su señora. Claro. Y el proyecto era para 30 años. Lo que pasa es que de quedarse en el poder, lo que pasa es que el proyecto fracasa porque Néstor se muere. Claro. Al morirse, porque ellos pensaban, entre ellos dos estar 20 años, estuvieron 15, y que luego viniera Máximo y que estuviera 2 periodos. Pero lo que digo es, los intelectuales, los pensadores, los filósofos, todo esto se hicieron de lado. Se hicieron de lado. Entonces, la gobernabilidad de Argentina, la gobernanza argentina, quedó en manos de personajes que nunca antes debieron haber sido presidentes de la Argentina. Entonces, alguien también puede decir, de la época de los militares, también de la época de los militares, ¿no? Que hicieron mal cálculo respecto a someter a esa humillación que le significó la violencia de la guerra de las Malvinas. Con Macri, por ejemplo. Macri era como la opción para salir de esta crisis y hoy día, incluso los mismos periodistas y analistas argentinos hablan de que si estas medidas que están usando no resultan, el próximo año va a ser un año muy complejo. O sea, había gente que ayer le pedía que renunciara. Claro. ¿Por qué se demoró tanto en hacer este tipo de medidas que anunció esta semana? ¿Por qué se demoró tanto en tomarlas? Porque él llega a la presidencia diciendo no voy a hacer ajustes. No voy a hacer ajustes. Eso es lo que le permite llegar. Claro. Recordemos que llegó ajustado, Sí. Le ganó a Daniel Scioli por décimas. Por lo que significa para el peronismo. Entonces, Macri llega con un modelo que nunca antes se había visto. La derecha no había llegado al poder en Argentina. Recuerden que habían presidentes radicales, pero la derecha de Macri. Entonces Macri dice, no ajuste. Y Macri llegaba sobre su espalda de haber conocido la afición del Boca, que es absolutamente popular, pero se demoró mucho en tomar medidas. Y yo siempre recomiendo una cosa, que cuando hay que tomar medidas impopulares, en un buen comienzo es el mejor capital para tomarlas. Porque medidas de volver a eso que decía por la metáfora, hermano, de si tenemos 200, gastamos 200 y solamente nos ingresan 100, tenemos un desfase de 100, eso hay que corregirlo. Entonces, eso es impopular. Es que ahí demoró mucho Macri porque venía arrastrando lo que le heredó Cristina. Claro. Y Menem a Cristina. Y para un empresario, para alguien que en definitiva tú dices, él tiene buen manejo de la economía, y con todo el contexto internacional que también a Chile le ha pegado, lo que sucede con la guerra comercial, en fin. Demoró mucho y Macri, a mi juicio, está bien lo que hizo. O sea, no le queda otra, tiene que hacerlo, tiene que ajustarle el cinturón, porque si no, que un presidente que sabe manejar la economía, si termina por quebrar a Argentina, más de lo que está, o sea, no vuelve nunca más. Claro, no se para más. No se para nunca más. Entonces, lo tiene que hacer, es impopular. Tiene que ordenar la economía. La parte política y la tiene muy fregado porque además no tiene apoyo político. Pero ahí la pregunta es, básicamente la pregunta es, ¿lo hizo o se demoró porque no quería entrar de manera impopular? ¿O lo hizo y se demoró porque no sabía la escoba que estaba al interior?
Yo creo que todas las no tiene anteriores. cómo hacerlo. Todas las anteriores. Podemos Porque todas. Macri lo que ha debido hacer es lo siguiente. ¿Dónde está el déficit de Macri? Esta mañana yo hablaba con Arnaldo Boca, que es un exdirector del Banco Central Argentino, y coincidíamos en lo siguiente. ¿En qué se demoró? Él sabía, los economistas saben cómo viene la nación. Sí, pero no a este extremo. Claro. ¿Qué le falta? ¿Cuál es el déficit de Macri? Macri pensó que la plataforma política que tenía, eso le daba ya el piso para adelante. Y en una democracia como la Argentina, todo, como la chilena, todas las ideas que tenga el gobierno pasan por el Parlamento. Como el Parlamento, la mayoría la tiene la oposición, el kirchnerismo y el justicialismo, hay que negociar con ellos, hay que negociar. Y negociar significa que si de pronto pensaba que se iba a conseguir 100 y se cansa, hay que lograr por 50, hay que hacerlo. Entonces, esa negociación fue la que se demoró. Y yo creo, Germán, contigo en tu análisis, sí, a mí me parece, estoy de acuerdo contigo. Hay ciertos personajes que para la historia necesitan una envergadura de ministros que lo acompañen para el entendimiento de esa negociación. Sí. Y yo creo que Macri tiene un déficit político sustantivo. Se está viendo. Es decir, reducir el déficit, como dice la Julia, reducir el déficit, sacar los ministerios, son señales para el Fondo Monetario Internacional. Esto no es para la economía. ¿Por qué el mercado ayer tuvo una reacción contraria a las medidas? Sí. Porque el Fondo Monetario Internacional lo que le va a pedir a Macri es tómese el señor este jarabe amargo, tómeselo con los argentinos. Y los argentinos no les gusta el FMI por una razón, porque siempre lo han convocado para darle el purgante a los argentinos y nadie le gusta así el Fondo Monetario Internacional. Entonces, cuando una nación está en un estado crítico, le anticipo cuál va a ser el crecimiento económico negativo de Argentina. 3%. Eso es una brutalidad. Este año. De 3% vas a tener menos 3% de Producto Interno Bruto. Una recesión. Y ojo, que creo si que llega la inflación, ahí va terrible. Pero además, en donde el poder adquisitivo del peso perdió el 70-80% y con tasas de interés las más elevadas del mundo. Entonces, los argentinos ven que de pronto ese tejido político de musculatura, creo que Macri ha debido convocar acuerdos nacionales y trabajar por aquí, trabajar por allá. Y yo no veo, de verdad, a mí me parece que hay un déficit político del presidente ahí, en ese sentido. Sí, claro. Ahora, le queda un leve espacio para hacerlo, claro. Porque el Fondo Monetario Internacional le puede adelantar algo de plata ahora. Porque además, ¿qué es lo que le ocurre diariamente a los argentinos? Que todo mundo, especuladores mundiales, van a apostarle contra el peso argentino. Se perdió la confianza en el gobierno. Entonces ataquemos el peso y ganemos plata. Entonces aparecen unos tiburones que eso llama el cura la entelequia, unos tiburones, utilizando la misma metáfora, que no tienen alma ni nada, pero que van y atacan el peso, especulan porque quieren ganar dinero. Y cuando un gobierno pierde la confianza, eso es lo que permite que esto se vuelvan multimillonarios estas personas.